Bienvenidas, bienvenidos. Este episodio es un poco diferente y por eso me ha llevado algo más de tiempo poder realizarlo. No vamos a explorar una emoción concreta ni una herramienta específica. Hoy vamos a mirar el camino que hemos recorrido en este podcast. A lo largo de esta temporada hemos hablado de emociones difíciles como la ira, la culpa, incluso la vergüenza. Hemos hablado de regular lo que sentimos, de acompañar a otras personas cuando atraviesan momentos intensos, de recuperar nuestro locus interno y de aprender a poner límites. Si lo miramos en conjunto, todo este recorrido tenía una dirección: volver a casa. No a una casa física, sino a un lugar interno. Un lugar donde puedes sentir sin juzgarte, donde puedes regular sin reprimirte, donde puedes elegir desde dentro y donde sabes que no tienes que atravesar todo en soledad. Hoy vamos a cerrar esta temporada recordando algo muy sencillo y muy profundo. Sentir tiene sentido. Cuando empezamos esta temporada, quizá muchas personas escuchaban el podcast con una idea bastante común, que las emociones difíciles son algo que hay que controlar, evitar o corregir. Pero poco a poco fuimos viendo algo distinto. La ira, por ejemplo, no aparece porque sí. La culpa tampoco. Y la vergüenza aún menos. Las emociones son mensajes del organismo. Son formas que tiene nuestra mente y nuestro cuerpo de decirnos que algo importa. A veces lo que importa es un valor, una relación o algo que nos hirió. Cuando dejamos de ver las emociones como enemigas y empezamos a verlas como mensajeras, cambia completamente la relación con nuestra vida interior. No significa que todo sea fácil, significa que todo empieza a tener un sentido. Uno de los primeros pasos que exploramos fue aprender a sentir sin juzgar. Parece simple, pero en realidad es muy difícil. Muchas personas no solo sienten tristeza o miedo, sino que además dicen cosas como: no debería sentirme así, esto es una exageración, soy débil por sentir esto. Ese juicio añade una segunda capa de sufrimiento. Aprender a sentir sin juzgar no significa que nos guste todo lo que sentimos. Significa que dejamos de pelear con nuestra propia experiencia interna. En ese momento es en el que empezamos a decir: esto es lo que estoy sintiendo ahora y puedo quedarme un momento con esto. Ese pequeño gesto de apertura ya es una forma de volver a casa. También hablamos de regulación emocional. Aquí es importante recordar algo que puede parecer muy contraintuitivo. Regular no significa bloquear o apagar emociones. Regular significa darles espacio, sin que nos arrastren completamente. Es como aprender a nadar en el mar. No podemos detener las olas,
pero sí podemos aprender a movernos con ellas sin hundirnos. Aquí hago un inciso, y es que hay un libro que me gusta mucho y es Las princesas que soñaban con cuentos de hadas. Creo que es así el título. Ese libro hay un capítulo en el que la princesa se tiene que enfrentar al mar. Ella no sabe nadar y le explican, ¿no?, que lo que tiene que hacer es tranquilizarse en el mar, no nadar a lo loco. Un poco lo que os estaba contando antes, ¿no?, de movernos con las olas sin hundirnos. Pues aquí le decían que simplemente se tenía que relajar, que cuando hay una tormenta muy grande lo que tenemos que hacer es parar, respirar, tomar distancia y simplemente dejar que todo vaya a su curso, ¿no? En plan, que cuando está la tormenta, hay tormenta, no podemos hacer nada, ¿no?, porque es algo externo. Pero sí podemos estar nosotros internamente tranquilos y saber que estamos flotando, que estamos seguros. Pues esa parte del libro me gustó mucho porque vi esto, ¿no? Vi cómo no hay que bloquear las emociones, simplemente hay que dejar que no te arrastren. Por eso no es negar lo que sentimos, sino sostenerlo con más recursos. Otro paso importante del viaje que hemos hecho fue el de recuperar el locus interno. Muchas veces vivimos reaccionando a lo que ocurre fuera. Las expectativas de otras personas, las críticas, las presiones sociales. Pero poco a poco vimos que siempre existe un espacio, a veces pequeño, pero real, donde podemos preguntarnos cómo quiero responder a esto. Ese espacio es el lugar donde recuperamos nuestra capacidad para decidir sobre nuestras vidas. No una autonomía perfecta, ni heroica, ni siempre es fácil, sino es una responsabilidad personal compasiva. La capacidad de elegir con conciencia, incluso cuando la vida se pone muy complicada. Otra idea que atravesó muchos episodios fue el valor de acompañar emociones. Las emociones difíciles se vuelven más llevaderas cuando alguien puede decir: estoy aquí contigo. Pero hay algo que a veces olvidamos. No solo necesitamos acompañar, también necesitamos dejarnos acompañar. Permitir que alguien escuche, que alguien entienda, que esté presente. La regulación emocional no es solo un proceso individual, también es relacional y social. Nuestra capacidad de sentir y de sanar siempre está conectada con otras personas. Y lo digo desde la experiencia. Muchas veces cuando soltamos estas emociones tan complicadas y hay alguien que nos escucha de verdad, es lo más sanador, saber que tienes a alguien ahí. Luego, en otros episodios también hemos recordado algo importante. No todas las personas viven en las mismas condiciones. El bienestar emocional no depende solo de nuestras habilidades internas. También depende de los contextos sociales, económicos y culturales. Por eso, cuando hablamos de emociones,
no podemos olvidar el mundo en el que vivimos. La salud emocional no es solo un asunto individual, también es un asunto colectivo. Y construir sociedades más cuidadoras también forma parte de nuestro camino. Si juntamos todo lo que hemos explorado durante esta temporada, tal vez podamos resumirlo de una manera muy sencilla. Volver a casa es aprender poco a poco a sentir sin juzgar, a regular sin reprimir, a elegir desde nuestra propia experiencia, a acompañar y también dejarnos acompañar. Volver a casa no significa que la vida deje de ser difícil. La tristeza seguirá apareciendo a veces, la frustración, la incertidumbre, seguirán formando parte de nuestra vida. Pero cuando aprendemos a volver a casa dentro de nosotros mismos, algo cambia. Las emociones ya no son tormentas que nos arrastran, también se convierten en señales que podemos escuchar, en experiencias que podemos atravesar con más conciencia, con más cuidado y con más humanidad. En ese proceso descubrimos algo importante, que no necesitamos tener todas las respuestas, solo necesitamos seguir aprendiendo a escucharnos. Antes de cerrar esta temporada, me gustaría invitarte a tomarte unos minutos, un pequeño momento para detenerte, respirar y recordar que este refugio interno del que hemos hablado ya existe dentro de ti. Si puedes, busca una posición cómoda, porque vamos a hacer una meditación. Por eso, si estás conduciendo o estás haciendo algo importante, aquí digamos que termina el episodio y cuando quieras puedes ponerte esta meditación. Si puedes, busca una posición cómoda, en una silla, en el suelo o en tu cama. Y si te es posible, cierra los ojos por un momento. Toma una respiración lenta y profunda. Puede ser ruidosa, silenciosa, tranquila. Simplemente es tu respiración. Volvemos a tomar aire. No necesitas cambiar nada. Solo notar que estás aquí. Tal vez puedas sentir el peso de tu cuerpo, el contacto con la silla, con el suelo o con la cama.
Quizá puedas notar tu respiración entrando y saliendo. Ahora imagina un lugar que represente tu refugio. Este lugar no tiene que ser perfecto, simplemente donde puedas estar contigo, con calma, tranquilidad, en paz. Tal vez sea un paisaje en la naturaleza o rodeada de gente que te quiere. También puede ser una habitación o simplemente una sensación de espacio. Permanece ahí y rodéate de esa calma, de esa paz. Y recuerda, tus emociones tienen sentido. No necesitas ser perfecta para cuidarte. Puedes aprender poco a poco a escucharte mejor. Puedes pedir apoyo cuando lo necesites. Y recuerda, siempre puedes regresar a este lugar. Cuando te sientas lista o listo, puedes abrir los ojos lentamente. Ahora que estás tranquilo, tranquila, quería darte las gracias por haber estado esta temporada conmigo, por explorar nuestras emociones. No es un camino corto, ni lineal, ni siempre es cómodo, pero es un camino que puede acercarnos más a nosotros mismos y a los demás. Si hay algo que me gustaría que te llevaras de esta temporada, es algo muy simple. Tus emociones no son un problema que tengas que arreglar. Son parte de tu experiencia. Porque al final, aprender a sentir también es aprender a volver a casa. Nos encontramos en la próxima temporada. Un abrazo de esos que son como estar en casa.